Muy bien, seguimos en la mañana desde Verazategui por FM del Este 99.3 en la radio de Verazategui y estamos con invitado, Alberto. Así es, en esta mañana lo tenemos a don Jorge Altamira, aquí candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires. Jorge. Sí, ¿qué tal? Buenos días, gracias por abrirme este espacio, le agradezco realmente mucho. Somos precandidatos todos, Claudia Molina también, por la provincia de Buenos Aires y bueno, recorriendo todos los distritos porque tenemos que reemplazar la falta de dinero por el ejercicio de las piernas. Qué difícil es juntar a la izquierda, ¿no? Bueno, pero hay que ver, yo tengo una visión un poquito más amplia. Hay que evitar que el tema unidad se convierta en una falacia, en algo, porque ocurre lo siguiente, lo que importa es la consistencia, ¿no es cierto? Muchas veces hay agrupamientos que se forman y desaparecen al poco tiempo. Le voy a dar un ejemplo para ilustrar. Acá hubo en el periodo de la década del 90, estaba Izquierda Unida, Sí. No existe más. Sí. Lo integraba el Partido Comunista, no existe más. Lo integraba el MAS, no existe más. ¡Viva la unidad! ¿Me entiende lo que le digo? Sí. Es decir, acá lo que importa es la consistencia. ¿Qué hay, una revolución ideológica en la izquierda? Lo que hay es lo siguiente, hay una revolución en el mundo capitalista de crisis financieras, guerras y una enorme pobreza. Por lo tanto, el escenario de la actuación política cambió. Hoy hacer parlamentarismo es un anacronismo, porque simplemente significa ocupar un puesto en el Congreso. Hoy lo que importa es cómo se orienta al pueblo a terminar con su propia situación, incluso decirle que solo va a terminar su situación cuando él se involucre más decididamente de lo que ya está involucrado. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la presencia en el Congreso tiene que estar al servicio de esa capacidad de movilización y de organización popular. Aún así, nosotros propusimos un paso de toda la izquierda. Y es evidente que no fue aceptado porque no se quería discutir estas divergencias o estos planteos, a pesar de que las PASO garantizaba una lista única. Porque usted discute, al final la gente vota y según cuánto haya obtenido cada precandidato, se forma una lista. Es decir, que nosotros combinamos la necesidad de exponerle a los ciudadanos qué piensa cada corriente de izquierda, combinamos eso con la unidad para derrotar a Alberto Fernández, a Macri, Larreta, a Santilli y todos esos. Y una propuesta tan, digamos, constructiva, disidencia y unidad, digamos, fue rechazada. Por lo tanto, tenemos una divergencia política y no queremos, es decir, somos adversarios de repetir tanta experiencia frustrada, totalmente. La consistencia debe prevalecer sobre otros factores. Sin embargo, cada vez que hay un tema que requiere una unidad, nosotros vamos a proponer una unidad. Como hacemos en los sindicatos, en los movimientos barriales, donde hay gente de distinta orientación. Inclusive hay kirchneristas, pero son trabajadores. Y con los trabajadores de nuestro palo comparten la condición de común de trabajadores frente a la explotación. Estamos por la unidad, pero también estamos por la claridad. El frente de todos, al cual adhieren una cantidad de trabajadores, va a acentuar la miseria. Discúlpame, compañero. Discúlpame, pero es así. Un compañero suyo, un seguidor de su línea interna, los otros días hablando, le comentaba, va a venir Altamira a la radio y me dice, preguntale a Altamira, dice, porque a Trotsky lo traicionaron sus amigos. ¿A Altamira también lo traicionaron sus amigos? Mire, el tema es el siguiente, hay muchas formas de ver el tema, digamos, de la traición. Para que haya una traición, tiene que haber casi una actitud delictiva. Y el que interpreta una crisis política en términos que me traicionaron a mí o yo te traicioné a vos, va por mal camino. A nosotros nos rindió mucho, mire lo que le voy a decir, comprender que era una divergencia política. Y en 2 años de una crisis partidaria, bajo la pandemia, formamos otra organización
y la legalizamos ante la justicia. ¿Cómo se consigue eso bajo pandemia? Porque éramos consistentes con nuestras ideas. Si hubiéramos empezado a repartir acusaciones personales, ¿a dónde íbamos a parar? Entonces, este es un primer aspecto. Y las divergencias son políticas. Yo le explicaba a un colega suyo que, para dar un ejemplo, le puedo dar 10. Le dije a él también lo mismo, pero claro que si le doy los 10, perturbo la mañana de este programa. Se ha votado recientemente que Boedo, que San Lorenzo vuelva a Boedo. Bueno, eso... A su vieja cancha. A su vieja cancha y todo lo demás. Pero para eso montaron una rezonificación de Boedo, de manera de habilitar cosas que estaban prohibidas. Entonces ahora se habilitó, además de eso, se habilitó un polo gastronómico, edificios en torre, es decir, una gigantesca especulación inmobiliaria en Boedo. Permítame, un gigantesco negocio. Un gigantesco negocio. Estos que quedaron del otro lado lo votaron a favor en 2 oportunidades. En el Partido Obrero que yo dirigí, eso jamás iba a ocurrir. Jamás iba a ocurrir. Nosotros somos defensores de la clase trabajadora y del socialismo, defensores de la suba del metro cuadrado, del precio del metro cuadrado de la ciudad de Buenos Aires. Ya hay 15 millones de dólares para financiar todo esto. Entonces, como usted ve, la divergencia es importante. Y usted me dirá, pero ¿cómo puede ser que estos compañeros hubieran caído en eso? ¿Y el voto de la hinchada de San Lorenzo? Es importante. No, ¿y el sentimiento popular? Bueno, a lo mejor el amigo Tinelli puede afiliarse al partido, ¿no? Claro, usted... Y entonces, por ejemplo, cuando se aprobó y la hinchada festejó que se aprobara todo esto, los diputados que votaron a favor de ello, Breckman y Solano, salieron a abrazarse con la hinchada. Y detrás había un gran negociado inmobiliario. Entonces, como usted ve, las divergencias son importantes. Acá ha habido una crisis política y evidentemente la continuidad histórica de política obrera, partido obrero, etcétera, está en nuestras manos. ¿Es casi ideológica la diferencia, podríamos decir? No, nunca, las divergencias nunca son ideológicas. Siempre tienen un trasfondo social. Evidentemente, si usted está preocupado por hacer carrera parlamentaria, de un lado, y el otro está preocupado por organizar a la clase obrera para que pueda luchar por su propio poder político, eso sí es una diferencia de idea, pero también una diferencia de intereses. Naturalmente, no son como la diferencia de intereses que tendríamos con Biden, pero no deja de ser de esa manera. Con Juan Domingo Biden. Juan Domingo. Y le vuelvo a decir, incluso en estas condiciones, propusimos una paz unitaria, una paz común, donde no sé si yo iba a decir exactamente esto, pero de alguna manera lo iba a poner de manifiesto. Ahora los ciudadanos dicen, tiene razón el otro con San Lorenzo, bueno, voy a la cola, y peleamos, pero todo es una divergencia. Hacemos la unidad, pero no la confusión. Este es nuestro método. ¿Y cómo está viendo, Jorge, usted el accionar de sus representantes, de los representantes de los partidos de izquierda en el Congreso Nacional o en los congresos provinciales? Yo le he dado este ejemplo. ¿Quiere que le dé otro? Sí, más en el orden nacional. En el orden nacional. De la ciudad de Buenos Aires. No consiguió quórum para 2 cosas muy importantes. El presupuesto, por lo tanto el pago de la deuda externa, y privatización de tierras públicas. Se la dio el Partido Obrero. Qué raro, ¿no? Eso es grave. Estos serán muy amigos, a lo mejor, de Capitanich, los representantes. Capitanich es un manipulador muy fuerte, porque logró lo mismo de otras corrientes. Algo debe tener, o apretar, o algo debe tener que consigue de este tipo. Esto que yo le señalo ahora es anterior a lo que le hablé de San Lorenzo. Por lo tanto, nosotros observamos una continuidad, observamos una tendencia a esa cooptación. Mire, en un mundo en donde, a diferencia del pasado, no hay partidos de la clase obrera, nosotros vamos a defender a muerte nuestra corriente histórica
como defensora de la construcción de un partido de la clase obrera. Y de eso no nos aparta nadie, así vengan degollando. Por eso hablo de esta manera. No me interpreten en términos de rivalidad personal, porque de entrada le dije, traición que usted me planteó, le dije, no, tratamos de tener una comprensión política. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir? Se ha aumentado en votos, algunos se entusiasmaron, vieron abierta una carrera parlamentaria, y entonces empiezan a acomodar sus posiciones a la llamada opinión pública. Pues le voy a dar otro ejemplo más. Cuando empieza el ciclo escolar, nosotros estamos en contra de la presencialidad escolar. Nuestros adversarios de izquierda a muerte a favor. Bueno, tuvimos enfrentamientos, hemos ganado y perdido votaciones en los sindicatos con estas dos posiciones. Ese ciclo escolar fue el punto de partida de la segunda ola, que llegó a tener 25.000 y 30.000 contagiados por día y más de 1.000 muertos por día. ¿No es cierto? ¿Qué argumento daban? Que la opinión pública no eran las clases. Bueno, la opinión pública querrá que se vea las clases, pero nosotros de los docentes que son trabajadores y de los alumnos, y convenceremos a la opinión pública, porque un político que va a la opinión pública, lo que tendría que hacer es dejar que la opinión pública sea candidata, y porque la función de un político es defender sus ideas y persuadir. Yo les comentaba recién cuando venía acá que tuve una entrevista televisiva pero a la distancia. Ellos los periodistas me veían a mí, sí, pero yo no los veía a ellos. Entonces una periodista en determinado momento dijo algo y yo discrepé con ella y le dije que la iba a convencer de que yo tenía razón. Así al paso lo dije, no lo dije de un modo especial. Bueno, siguió toda la entrevista, etcétera. Entonces en un momento determinado me saludan para cerrar y me acuerdo de lo que le dije a la chica. Entonces le digo, Verónica, ¿te convencí? Sí, me convenciste. Bueno, en la opinión pública uno le tiene que... Ahora, y si me dice que no, la próxima... Y yendo a este campo de la educación, Jorge, ¿cómo está viendo la educación en la Argentina? Hay problemas. Generalmente los sindicatos son muy críticos de los sistemas de estudio que tenemos. ¿Se haría falta una reforma total de la educación en el país? Bueno, es un tema muy profundo por lo siguiente. Usted tiene la educación estatal y la educación privada. La educación estatal está cada vez más deteriorada, porque los salarios de los docentes, la necesidad de capacitación. Es decir, yo me acuerdo que tenía una novia, con la cual después me casé, aclaro, que era docente. Entonces ella preparaba a la tarde lo que dictaba el día siguiente a la mañana. Ahora tiene que laburar a la mañana y a la tarde. Es un dato fenomenal. Sí, me acuerdo con qué obsesión, si yo le decía, che, salimos, no, tengo que preparar la clase de mañana. Tengo 5 sobrinas docentes. Bueno, mire ahora que tienen que ir de un lado para otro, y a veces tienen, si son de la secundaria, pasar de una escuela a otra y todo lo demás. Del lado de la privada hay mucha digitalización, pero muy caro, no tiene acceso una minoría, y es oscurantista. Ahora que se dio el debate del adoctrinamiento, yo señalé que adoctrinamiento hay en todas las escuelas privadas. Por ejemplo, y peor que el adoctrinamiento, no solo hay que, digamos, tener una confesión religiosa o definirse en esos términos, sino que recuerdo la expulsión de chicas embarazadas porque no habían quedado embarazadas en matrimonio. Entonces, como usted entiende, esto es completamente reaccionario. Para elevar todo esto, y vamos al núcleo de todo, un tema como el de la deuda externa no puede continuar. Ninguna nación le puede dar 20.000 millones de dólares a los acreedores internacionales con el 60% del pueblo en la pobreza. Naturalmente que hay gente que piensa distinto de nosotros, pero la convenceremos. Y si no la convenceremos, una vez hace muchos años en La Plata, cuando me dijeron, bueno, pero parece ser que la gente no los vota y todo lo demás, bueno, quizás no nos vote, pero van a pasar por la experiencia de la pobreza. Porque este régimen va a crear pobreza. Bueno, se ha pasado por esa experiencia. Quiero decir, si un pueblo, no se orienta en forma adecuada,
va a recibir las consecuencias del poder político, digamos, establecido, que va contra los intereses populares. Por ejemplo, ¿cuál es el salario mínimo? 28.000 pesos. ¿Cuál es la jubilación mínima? 26.000 pesos. ¿Por qué salió entusiasmado ayer Kicillof a la prensa? Porque cerró con un acuerdo con los acreedores en la que le reconoce todo el capital de la deuda, intereses muy superiores al mercado internacional, y se jacta de que lo va a pagar en plazo más prolongado. La otra cara de esto es que la deuda se eterniza. Claro. ¿Me explico? A los acreedores no les interesa, en definitiva les interesa cobrar los intereses. Totalmente. Si ellos pudieran sentarse a dormir Sí. y que les caiga todos los meses, se acabó la historia. Están durmiendo sobre una Bueno, fortuna. esto es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Un ex izquierdista, o que parecía que era izquierdista, o que sonaba como izquierdista y bailaba como izquierdista, está haciendo esto. Fue el mismo que hizo lo del Club de París, que les regaló 8.000 millones de dólares como si fuera un mecenas. ¿Y no habrá aprendido a bailar el tango, que es bastante conservador? No, no me diga eso, porque el que le gusta bailar el tango soy yo. Sí, pero el tango es más o menos de aquella época, y el auge fue durante la época de los conservadores. Una de las cosas, sí, el auge sí, pero una de las cosas que tiene el tango, y esto lo sé por muchos compañeros nuestros que me invitan a algunos espectáculos, es que tiene una constante renovación. Por ejemplo, usted tuvo la de Piazzolla en su momento, Sí. y ahora hay un retorno al viejo tango con orquestas numerosas, muy juveniles, Sí. que introducen toda una modificación. Un día fui a un teatro porque me invitaron compañeros que pertenecen a esas orquestas, estaba repleto, antes de la pandemia, aclaro, porque bajo la pandemia no se puede llenar un teatro, antes de la pandemia, y fue un espectáculo, así que Sí, pero mire, acá tenemos programas de tango en el a usted también, con buen no, éxito. pero le voy a contar una conversación con un peluquero brasileño. Estoy con un peluquero brasileño en una ocasión que estuve en San Pablo, y pasan un tango. Y yo le digo, pero a mí me gusta mucho la música brasileña. Y sí, pero lo nuestro es de momento. El tango es permanente. Eso es muy importante. Sí, claro. Es decir, tiene una profundidad que lo hace permanente. Bueno, mire Sí, y además que ha ido ganando adhesiones en todo el mundo. en todo el mundo, en todo el mundo. Ya no es solamente Francia la que visitaba Gardel. Es No, Estados Unidos, el tango tiene una Alemania. presencia en todo el mundo, y una cosa de ese tipo pocas naciones tienen. Pero cuénteme, ¿cómo está viendo el gobierno nacional? ¿Cómo está viendo al presidente de la República? Mire, voy a volver al tema de la consistencia. Cristina Kirchner no ganaba las elecciones del 2019 y trajo a Alberto Fernández y lo trajo a Massa. ¿Massa quién era? Un macrista que le dio todos los votos esos 4 años a Macri, y cuando Macri subió fueron juntos a Davos. Es que además había sido socio político en una elección. Claro, a socio político en la elección de 2013. Exacto. Exactamente. Junto Bueno, al actual canciller. juntemos todo como sea. Todo el mundo dijo que Cristina estaba más piola que nunca. Ahora tiene que cargar con su propia pioleza. ¿Por qué motivo? Porque independientemente del grado de inteligencia o vigor intelectual que usted tenga, si usted llegó a un lugar no en base a un movimiento social propio, usted no tiene autonomía. No es que una mujer lo corra por atrás. No, usted no la tiene. Entonces, juega como líbero ahí que nadie controla y macanea todo el tiempo. Por ejemplo, ahora en el diario de hoy aparece diciendo algo completamente absurdo, siempre tratando de corregir el tema anterior. Pero vamos a lo esencial. El que es presidente no tiene poder. Y la que tiene o aspira a tener poder no tiene capacidad para llegar a la presidencia. Y esto en un país con 60% de pobreza, donde, por más que critiquen el FMI, van al acuerdo con el FMI. Y acá me meto en una circunstancia que quiero hacer conocer a la radio. El acuerdo con el FMI no se firma antes de las elecciones, sino después. Que sí que es malo. Porque si fuera bueno, se firma antes. Igual que los aumentos.
igual. Después de las elecciones. Exactamente. Porque es malo antes de las elecciones. Claro. Los aumentos de tarifas, usted se refiere seguramente y todo eso. Sí, que van a venir. Muy lógico. Pero me quiero detener acá, porque el FMI salió tan mal parado ante la opinión pública, ante la masa del país, del acuerdo con Macri, que ahora llegó un acuerdo con Alberto Fernández de que lo vote el Congreso. Entonces yo lo que le digo al ciudadano, en este caso de Berazategui, y a la ciudadana, por supuesto, es que la votación esta es al Congreso que va a ratificar el acuerdo con el FMI. Entonces que no se convierta en cómplice, que de todos modos no va a sentir eso porque él no sabe todo lo que yo estoy diciendo, pero bueno, en eso consiste mi advertencia. Hay una intención de convertirlo en cómplice con el voto a un Congreso que va a ratificar el acuerdo con el FMI. Y ese acuerdo con el FMI va a profundizar los problemas y el malestar que tiene la población ahora. ¿Cuánto nos va a costar a los argentinos renegociar esta deuda infernal, ¿no? Casi 300.000 millones de dólares. No, exactamente 400.000 millones. 400.000. Si le digo rápidamente porque no están los organismos del Estado en la deuda descentralizada. Sí, la interna. No están las provincias. Y si tiramos un poquito más son 500.000 millones porque las empresas privadas tienen una deuda con el exterior de 100.000 millones de dólares. ¿Nos alcanza la Fragata Libertad? Bueno, la Fragata Libertad Digo, una por vez... ahí, Bueno, a lo mejor es como con las estampillas. Cuando menos se consigue, se pone más cara. No, quiero decirle, es un impasse total. Ahora, este es un fenómeno mundial. ¿Por qué? Argentina tiene una deuda que supera el 100% del PBI. Pero los estados, tomados en su conjunto, tienen una deuda del 400% con relación al PBI del mundo. Es decir, el capitalismo está al borde de una explosión. Porque el primero que no paga una deuda, por motivo de que quebró, los negocios fueron mal, vino esto y vino lo otro, viene una cadena que llega a la estructura propia del Estado. Usted puede quebrar, pero después no hace más negocios. Usted puede no pagar la deuda externa, pero después automáticamente no le van a dar un peso más en ningún lugar del mundo. Mejor. Sí, no. No, le quiero decir en qué sentido. Yo hoy estoy entregando el 20% del producto de mi país al exterior. Me lo guardo para mí y construimos vivienda, construimos industria, porque ahora nadie me dio eso. Al revés. Eso se va afuera como consecuencia de la deuda externa. Entonces cuando que Cristina Kirchner se jacta de que paga la deuda externa, una vez en cadena dijo, hemos pagado 175.000 millones de dólares, yo me agarraba de la cabeza, pero esta mujer sabe lo que dice. Le está diciendo a la gente que los 175.000 millones que se necesitan para comer, para vivir, para salud, para educación, para industrialización, para avance económico, se lo está dando a los americanos, a los británicos. ¿De qué está hablando esta mujer? Claro, lo hizo de virtud, hizo de necesidad virtud. Como los tiene que pagar, dijo, me estoy desendeudando. No, vos no te estás desendeudando, vos estás sacrificando el futuro de los argentinos con todo esto. Por lo tanto, esta deuda es impagable y en defensa de un chico desnutrido, yo no le voy a dar plata al fondo BlackRock. Perdóneme, es un principio socialista, es un principio humano, es un principio de solidaridad. La vida tiene un tiempo limitado, hay que vivirla y no alimentar a los parásitos. Jorge, finalmente, ¿cómo ve las elecciones, las PASO y cómo ve las generales? ¿Cree que el gobierno puede repetir un triunfo o realmente está muy golpeado y la oposición puede en alguna manera... Repetir, no, van a salir golpeados los dos. Uno por lo que está haciendo ahora y el otro por lo que hizo antes. Eso es lo que está en juego en la elección. Si en esta elección se va a verificar ya este castigo electoral a oficialistas y llamados opositores. Eso es lo que está en juego. En primer lugar, en las PASO. Y después hay que ver en la elección general. Porque de aquí a la elección general, ¿cuántos meses tenemos? Hoy estamos en agosto. Septiembre, octubre, noviembre, 3 meses. Bueno, son 3 meses muy duros. Son 3 meses muy duros. Entonces, esta es una batalla política, pero lo esencial es que las elecciones lo que van a reflejar es la caducidad de un régimen político. ¿Qué quiero decir? De los partidos tradicionales, eso es un régimen político, de la justicia, del poder legislativo,
del Poder Ejecutivo, porque son los responsables de esta pobreza. Y por eso todo el tiempo usted ve que el gobierno de Camarillas, que se vacuna a sí mismo, que hace sus propios cumpleaños, ¿no es cierto? Y que se va a Suiza, porque no sé qué tiene que ver con la FIFA, ese régimen de Camarilla, ya a los ojos del país resulta insoportable por el daño que está causando. Se refleja en la elección esta, se refleja en la subsiguiente, se refleja en movimientos populares cada vez mayores, pero el país esa crisis de régimen la va a atravesar de un modo muy duro, y la historia ha demostrado que toda crisis de arriba es una especie de premisa de situaciones de gran rebelión abajo. Jorge Altamira, un gusto haberlo tenido en esta mañana. Le deseo suerte, por supuesto, como precandidato a diputado nacional. Siempre hace falta mentes pensantes en el Congreso. Bueno, yo le agradezco muchísimo y le agradezco haber se pasado... comparta o no se comparta la idea, pero lo bueno es escuchar a los pensantes. Bueno, llamo a que nos voten. Llámelos. Llamo a que nos voten para las PASO. A los que piensen o no piensen como nosotros, valoren que debamos estar en el Congreso. Después, en la elección general, que voten a quien quieran votar, o a lo mejor cambiar. Si lo acompañan en esta, que lo sigan acompañando en la próxima. No, como esta periodista Verónica. que la convenció. La convenció. ¿Qué número de lista tiene, Jorge? 322. Muy bien. Gracias nuevamente por favor, muchísimas gracias a usted.